Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 7825-2025. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. Buenas tardes. 8 de septiembre de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje, integrada por los vocales Dani Guiñar Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 7825/2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la señora María Liliana Ojeda Paredes en el marco del concurso público de servicios número 1-2025-EP/ UO0806-1, convocado el 14 de julio de 2025 para el Ejército Peruano, para la contratación de servicios de alimentación para el personal militar de oficiales TCOS y SSU de la Primera Brigada, CAB, octubre de 2025, agosto de 2026, AITEN 1, CG, cafetería de CG. En representación del impugnante se encuentra presente para dar el informe legal del abogado Javier Omar Timanapaz, con registro Colegio de Abogados de Piura número 1892. En representación del tercero administrado, Luz Betty Lozano Alarcón, se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor Efraín Félix Mauricio Janamba, con documento nacional de identidad número 43701757. En representación de la entidad se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor Freddy Renat Arévalo Miranda, con documento nacional de identidad número 42646020. Y para dar el informe legal se encuentra presente el abogado Jack Ítalo Salas Mena, con registro Colegio de Abogados de Tacna número 02524. Se deja constancia que interviene el vocal presidente Juan Carlos Cortés Tataje en reemplazo de vocal presidente Marlon Luis Arón Orellana, según rol de turnos de presidentes de sala vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. Gracias. Muchas gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al doctor Javier Timaná Paz, en representación del impugnante María Liliana Ojeda Paredes. Con su venia, procedo a presentarme, Javier Omar Timaná Paz. Acudo ante ustedes, señores magistrados de la tercera sala de la Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, en representación de María Liliana Ojeda Paredes, para sustentar este recurso de apelación interpuesto contra la adjudicación de la buena pro en el concurso público de servicios 01-2025 convocado por la Primera Brigada del Ejército Peruano. Ello lo estamos sustentando básicamente en tres causales, ¿no? En la infracción establecida en el numeral M del artículo 87 de la Ley General de Contrataciones Públicas por presentar documentos adulterados a entidades, también por incumplimiento de las bases del mismo proceso de selección regulado específicamente por la documentación que exige el literal D del 2.2.11, documentos obligatorios para la admisión de la oferta, que es la documentación presentada obligatoriamente, consistente en una declaración jurada donde señala que el postor es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta. Y también corresponde revisar a este tribunal el incumplimiento del artículo 28.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, que regula el personal clave específico para la prestación del servicio. Respecto a las dos primeras causales que he mencionado, señores miembros del tribunal, conforme a las mismas bases, el capítulo tercero establece que una vez adjudicada la buena pro, se da la posibilidad de tener acceso al expediente, ¿no? Entonces, bajo esa prerrogativa, nosotros procedimos a verificar las constancias en mérito a las cuales la ganadora sustentó la experiencia del personal clave, tanto del nutricionista, del cocinero, del administrador, por el plazo de los 5 años, ¿no? Y procedimos a verificar similitudes de texto y firma,
Al respecto, en grafotecnia hay que tener en cuenta que una misma persona no puede firmar dos veces, igual, ¿no? Con similitudes. Por tal razón, no somos nosotros los quienes determinamos la falsedad, la fraudulencia o la adulteración en un documento, sino que teníamos que requerir específicamente a un profesional técnico en la materia, como lo que es un perito grafotécnico. Para tal efecto se contrató al perito grafotécnico Carlos Córdoba Ramírez, con registro 510, quien en informe pericial grafotécnico del 27 de agosto del 2025, y eso tiene que tenerlo en cuenta, para las acciones que correspondan, colaterales, como las acciones penales que tienen que ejercerse, determinó que las 5 constancias que fueron presentadas constituyen documentos fraudulentos, configurándose un caso de fraude en texto, ¿no? Un fraude en texto. Este peritaje ha sido elaborado conforme al Manual de Procedimientos Periciales de Criminalística, aprobado por Resolución Directoral 247-2013, del 1 de abril de 2013. Ahora, esta posición, señores miembros, se refuerza con la sentencia del Tribunal Constitucional 4241 del año 2014, el cual establece como criterio que es materialmente imposible que 2 firmas de una misma persona sean idénticas, lo que refuerza aún más la conclusión de adulteración de las constancias de trabajo presentadas por la adjudicataria de esta buena pro. Ahora, eso obviamente refleja la base legal que hemos sustentado para que se revoque la adjudicación de la buena pro, porque se habría incumplido en principio el inciso M del artículo 87 al presentar en una contratación pública documentos adulterados, y además porque ya la señora, al firmar la declaración jurada asumiendo la responsabilidad de la veracidad de los documentos, no debemos olvidar que esto tiene su contraste en la ley misma del procedimiento administrativo, ¿no? Establece salvo prueba en contrario, y eso es lo que estamos presentando al adjuntar el peritaje correspondiente, que ustedes ya lo tienen en el expediente. Ahora, respecto al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del reglamento, hay que tener en cuenta que este concurso público no solamente se convocó para cubrir el servicio en la cafetería de la Comandancia General de la Primera Brigada General del Ejército, ¿no? Sino también se estableció 3 ítems más para cubrir en la cafetería del Regimiento de Caballería Blindado de Poechos, de la cafetería del Regimiento de Caballería Blindado número 13 de Querecotillo, y también del Fuerte 6 de Agosto de Sullana. ¿Qué pasa? El artículo 28.1 señala que el personal clave tiene que ser indispensable, específico y acreditado de manera individual para el cumplimiento de las prestaciones. Y el propio Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido en la resolución 1562 del año 2020 que no es posible presentar a un mismo personal clave en más de un ítem, ya que ello afecta la capacidad de cumplimiento. Como nosotros hemos tenido acceso al expediente, hemos visto que en el ítem 1, donde hemos participado nosotros, se ha propuesto como parte del personal clave a Raquel Rivas López como administrador de la empresa, y a la licenciada en nutrición como nutricionista Mercedes Milagro Chunga Michilot. Y oh sorpresa, también en el ítem 3, o sea, para postular a la cafetería de Caballería de Querecotillo, también aparece Raquel Rivas López como administrador de la empresa, y también la señora Mercedes Milagro Chunga Michilot. Esto, señores miembros del tribunal, para no excederme en el tiempo, creo que estoy dentro de los 10 minutos, demuestra que la adjudicataria no solo presentó documentos fraudulentos, sino que además incurrió en la irregularidad de acreditar al mismo personal clave en distintos ítems, ello infringiendo las bases, la normativa aplicable. En ese sentido, corresponde a este tribunal revocar el otorgamiento de la buena pro a la señora Luz Betty Lozano Alarcón y adjudicarla a la recurrente, María Liliana Ojeda Paredes, por haber cumplido con la presentación conforme a las bases publicadas para el concurso. Es todo cuanto tengo que exponer, señores miembros del tribunal. Muchas gracias, doctor. Muy bien. A continuación concedemos el uso de la palabra al representante del tercero administrado, también por el tiempo de 10 minutos. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra al señor Efraín Mauricio Janampa.
Bien, con su venia, señor presidente, muy buenas tardes. Presentes, todos, buenas tardes. Solo para ratificar los documentos presentados por mi representada, pues lo que están escritos son auténticos y veraces, contienen la información que es voluntad del emisor. Prueba de ello, he adjuntado al descargo las manifestaciones de dos personas que emite dicha constancia de trabajo para su análisis y consideración. En cuanto a lo que manifestó de las personas claves, en este caso lo que era nutricionista y administrador, en las bases no indica que tiene que ser para cada ítem, solamente es para los cocineros, pero en la base está estipulado. Ya asimismo, cuando se refiere a lo que dice que dos firmas idénticos no pueden ser en el documento, al respecto, me descargo consta que de repente es cuestión de interpretación, porque el perito grafotécnico concluye manifestando que los 5 constancias son firmados por mi representada. Y el logo de mi representada que figura en esa constancia, porque en sí el logotipo de mi representada, de persona natural Luz Huete Luzano Alarcón, está en todas las hojas, o sea, desde el 1 hasta la última hoja está membretado. Y las firmas que hacen la constancia son visación, no es su firma, es visación. Ella visa en todas las hojas, Si puede apreciar, está en los certificados, está en habilidad, está en la oferta, está en todas las hojas la visación. Bueno, en ese sentido, o sea que no es la firma, o sea, mi representada no firma la constancia, sino hace la visación en la constancia. Por eso a mi escrito adjunto, a mi descargo adjunto, las manifestaciones de dos personas quienes emitieron la constancia, donde ellas manifiestan que la firma de mi representada no es parte del documento que ellas emitieron. Con eso termino, señor presidente. Muchas gracias. Asimismo, se le concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad ejército peruano, también por el tiempo de 10 minutos. Tienen el uso de la palabra el señor Freddy Arevalo Miranda y el doctor Jack Salas Mena. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos los presentes, a los honorables miembros de este Tribunal de Contrataciones Públicas. Soy el abogado Jack Ítalo Salas Mena, en esta oportunidad como asesor legal de la entidad Primera Brigada de Caballería. Y también le agradezco la venia y el otorgamiento para poder, a mi mayor Freddy Arevalo, para poder informar sobre la causa. Bien, nosotros desde la perspectiva de la entidad, primero debemos tener en cuenta de que todo el proceso del concurso público se ha desarrollado correctamente de acuerdo a la ley y su reglamentación, tanto desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro. Ahora entendamos que dentro de esta etapa del otorgamiento de la buena pro, la parte
que apela, pues, ¿no? Ha verificado, ha podido, ¿no? Adjuntar mediante un medio probatorio de parte, pues, una pericia grafotécnica, ¿no? Debemos especificar que sobre el punto específico estamos sacando el ítem 1, ¿no? Sobre el concurso público. Ahora bien, nosotros como entidad debemos de tener presente el artículo 83 respecto a la verificación posterior de la oferta ganadora. Y para precisar, el inciso 83.1 otorga el plazo de 10 días hábiles posteriores al consentimiento de la buena pro. ¿Para qué? Para que la dependencia encargada de las contrataciones inicie la verificación posterior de los documentos que fueron presentados por el postor ganador. Estando en esa línea, también debemos tener en cuenta los principios que contempla nuestra ley de contrataciones públicas, ¿no? Específicamente al amparo del principio de veracidad, que nosotros debemos entender que la tramitación del proceso de contratación, los documentos y declaraciones que ha formulado el adjudicatario de la buena pro, corresponde a la verdad otorgada por la parte. Y así también el inciso K del mismo articulado nos menciona a la igualdad de trato que debe presentarse en las partes, ¿no? O sea que la entidad garantiza a los proveedores en la igualdad de oportunidades, siendo estas en todas las etapas de contratación. Entonces, teniendo ello en cuenta, la entidad, estando en el plazo en que se ha presentado el recurso de apelación, no ha podido todavía corroborar y verificar si es que verdaderamente estamos tratando un asunto de presuntamente un acto fraudulento, ¿no? Mediante esos documentos que ya nos ha explicado la parte apelante. Entonces, este proceso, pues, debería estar orientado, ¿no? A una verificación, la cual todavía la entidad no la ha podido realizar. Sin embargo, debemos también incidir y apreciar el tema de que la grafotecnia muestra, pues, como dice, ¿no? Identificar algunos signos de fraude que se haya plasmado en el texto. Pero cabe nuevamente incidir en el tema de que por parte de la entidad no se ha podido corroborar este tipo de elementos. En todo caso, pues también nosotros tomamos conocimiento de lo que ha mencionado, en este caso, la adjudicataria de la buena pro, y pues respetuosamente solicitamos a los miembros del tribunal se sirvan disponer lo correspondiente en estricta aplicación del principio de legalidad, transparencia, ¿no? E igualdad también entre los postores, para que prime aquí el interés público y la contratación pública propiamente dicha. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, señor magistrado, sí. Adelante, doctor. Correcto. Tomando lo expuesto por mi último colega, específicamente corresponde a este tribunal determinar sobre cualquier vacío y deficiencia. Es cierto. Sin embargo, cuando nosotros vemos este artículo 87 en el inciso M, ¿no? No señala que el documento falso o adulterado esté determinado por una sentencia judicial firme y consentida, no lo dice así. Específicamente señala que se trate de un documento fraudulento o adulterado. Y el especialista en determinar ello, ojo, porque no me han interpuesto una contrapericia, sino simplemente declaraciones o manifestaciones, no son las personas, porque de lo contrario yo hubiese acudido directamente a decir ese documento es falso o es fraudulento, porque si usted lee las 5 constancias tienen el mismo texto, todos empiezan con el mismo texto. A eso se les llama pericias anacrológicas porque tienen similitudes de texto. Porque el principio de la sentencia del Tribunal Constitucional que acabo de mencionar señala que no puede haber la misma firma de una persona 2 veces. Entonces yo les estoy dando elementos, pero corresponderá a ustedes, señores miembros del Tribunal de Contrataciones, determinar
Si tenemos que esperar a la fase ya del contrato para revisar la veracidad de los documentos, o si tenemos que aplicar la ley o determinar un criterio interpretativo en base a ello, porque no me están exigiendo una sentencia firme y consentida, sino que se pruebe que el documento es adulterado, que es falso. Y yo he cumplido con una pericia, con presentarla para que se acredite dicha condición. Ahora, no solamente es el punto que estamos abordando, sino también que, está bien, no tenía conocimiento de las bases, pero si vas a contratar con el Estado, también tienes que tener en cuenta el reglamento. El reglamento establece específicamente que no se puede proponer al mismo personal específico para 2 ítems. Entonces, ya en un criterio determinado por el tribunal, para concluir, se ha precisado que no se puede presentar al mismo personal para contratar por 2 servicios similares, porque esto afectaría justamente la prestación del servicio. Eso es todo cuanto tengo que precisar, señor miembro del tribunal. Muchas gracias. De igual manera, consulta al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a réplica. También se le otorga el tiempo de 3 minutos. Bien, Señor doctor. Mauricio. Bien, doctor. Solo para ratificarle los documentos presentados para su análisis y consideración. Eso sería todo. Muchas gracias. De igual modo, consulto a los representantes de la entidad si consideran que van a ejercer su derecho a réplica o hacer alguna precisión. Si fuese así, también tienen 3 minutos para ello. Le agradezco. La entidad ya ha dicho, ha mencionado su posición y es todo lo que tenemos que agregar. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo culminado esta segunda etapa de la audiencia pública, paso a consultar a los vocales que integran la sala si van a formular alguna pregunta. Doctor Dani Ramos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Sí, por favor. En Adelante, principio, doctor. sí, muchas gracias. En principio, para el representante del tercero administrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, se le ha cuestionado a su representada que ha presentado 5 constancias que serían fraudulentas, falsas, en ese sentido. Sobre esto, por favor, su pronunciamiento expreso sobre este cuestionamiento. ¿Estos documentos son falsos? O adulterados, fraudulentos, como quiera denominarlos. Doctor, buenas tardes. No, son veraces. Son veraces. Consta, por ello se han presentado las manifestaciones de las 2 personas que emitieron la constancia en su debido momento. Eso, ¿en qué momento ha presentado esa declaración que menciona de estas personas? Bueno, yo adjunto al escrito, al descargo que le he pasado a la sala, ¿no? Que le he enviado. ¿Ha juntado allí? Sí, está en parte del descargo. Como parte de su personamiento del día 5, entiendo. Sí, así es. Y me parece que no hay ningún documento, o al menos no lo he podido, o sí, bueno, es como parte de los anexos, me dice, ¿verdad? Ok, Sí, parte del ya. anexo. Sería de la señora Prado Yupanqui, entiendo, y el otro documento sería de la persona Zapata. Zapata Peña. Ok, comprendo. Una consulta adicional. ¿Y ¿Usted ha ofertado o su representado ha ofertado al señor como personal Raúl Alfredo Moscol Alba como cocinero principal? Porque bueno, se está cuestionando la experiencia de esta persona, pero al menos de la revisión de los certificados que he podido realizar, no le he podido advertir o no lo he encontrado. No sé, ¿me puede confirmar esa información? Bueno, él está como auxiliar al cocinero, como ayudante de cocina. Ok, sí lo he ofertado entonces para este ítem, número 1. Sí. Ok, ¿sabrán qué folio está este certificado? Porque he estado revisando, salvo que lo haya pasado inadvertido, pero aparentemente, de lo que he podido revisar, no encuentro el certificado de esta persona. Encuentro sí de las demás personas,
pero ese certificado en particular, salvo, como le digo, que me hubiese pasado esa persona, no he encontrado su nombre, su certificado. ¿Lo tiene usted a la mano? Vale. Igual, la misma pregunta le voy a realizar a la otra parte, si pudiera ir verificando su información, por favor. En un momento que le voy a preguntar. Hay un certificado del señor Raúl Alfredo Moscolalba que ha sido cuestionado. Si pudiera ir ubicando, por favor, en qué folio de la oferta ha sido presentado ese certificado. Porque en este caso se cuestiona 5 certificados, entiendo, 5 constancias. Una de la señora Mercedes Milagros Chunga Michilot, otro del señor Raúl Alfredo Moscolalba, otro más, entiendo, de Gary Alexander Bruno Camacho, otro de José Lofuentes Lozano y otro de Raquel Rivas López. Me parece que no hay problema con los otros 4, en el sentido que los he podido ubicar fácilmente. Pero sobre el señor Raúl Alfredo Moscolalba no encuentro el documento. Entonces agradecería cualquiera de las dos partes, en realidad, me pueda ayudar a precisarme en qué folio de la oferta para este ítem número 1 se encuentra ese documento. Doctor, no se encuentra en el ítem 1, está en el ítem 3. Ok, es para otro ítem. Ok, Sí. muchas gracias. Consulta entonces, gracias por su intervención. Consulta en todo caso para el representante del impugnante, por favor. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. En su recurso, el recurso de apelación de su representada, se está cuestionando al señor Raúl Alfredo Moscolalba. Recordemos que estamos aquí en atención al ítem número 1. Entonces, lo que le quería preguntar, lo que acaba de decir su contraparte es que este documento no se ha presentado por este ítem. ¿Ya no serían 5 certificados cuestionados, sino 4? ¿Me confirma eso, por favor? Sí, claro que sí, 4. 4, Ya, pero ok. también le pediría en 30 segundos explicar el porqué. Resulta que en los ítems 1 y 3, las pericias se han practicado para verificar que las constancias están con caracteres anacrológicos en ambos procesos. Es por eso que la pericia se ha practicado como una constancia adicional para que ustedes puedan tomarlo en cuenta y sobre todo tener en cuenta que las contrataciones se están realizando de esta manera. Nada más, es lo que quería hablar. Comprendo. Ahora, de los certificados que se están cuestionando, un grupo de estos es emitido por la señora María Elena Prado Yupanqui, como representante, entiendo, de la empresa Inversiones MEPI. Y también tenemos otro certificado que pertenece a Socorro Esperanza Zapata Peña, como representante de Cafetería Coffers, entiendo. Sobre estos documentos, el tercero administrado en esta instancia impugnativa ha presentado 2 declaraciones, ¿no?, de estas personas. Entendería que este colegiado obviamente lo va a revisar, ¿no?, a mayor detalle, de la señora Socorro Esperanza Zapata Peña y también de Marilena Prado Yupanqui, en el que estarían indicando, ¿no?, aparentemente, con cargo a que este colegiado lo verifique con mayor detalle, claro está, la veracidad. Entonces, sobre ello me gustaría saber su posición respecto también del recurso de apelación que ha presentado su representada. Sí, esto es un poco difícil, pero me gustaría que se verifique, ¿no?, con el contraste de repente de la señora, porque justo nosotros tenemos una declaración donde ella indica que no ha firmado. Ok, bueno, le pregunto por ello, porque... Más allá de ello, señor miembro del tribunal, con el respeto, ¿no?, siempre, estamos tratando de que las contrataciones sean transparentes, ¿no? Nosotros hemos presentado documentación dentro del marco de la legalidad con la finalidad de acceder a ello. Entonces, dentro de la transparencia es que nosotros justamente estamos procediendo a la pericia correspondiente y nos sorprendería si la señora Socorro Esperanza Zapata Peña, porque esto tendría que irse hasta las instancias penales y del Ministerio Público para determinar la veracidad. Entonces, sería totalmente grave
si es que ella ha firmado un documento donde indica pues que es fidedigna la firma que corresponde en estas constancias. Entonces ya quedaría a Bueno, criterio determinar cuáles son los medios de prueba que utilizarán para determinar si son o no fidedignas o si se requiere o no de una sentencia firme y consentida para que ello no tenga la condición o sí de falso o fraudulento, ¿no? bueno, lo que sí es cierto al momento, al menos me parece que hay dos documentos presentados que esto, obviamente este tribunal los va a revisar, pero noto sí que al menos estarían con certificación notarial, por lo menos, ¿no? Entonces, igual ello también se va a verificar. Y un tema adicional sobre la falsificación, o perdón, sobre la pericia que he presentado, ¿se está sustentando en qué? Por lo que he podido revisar rápidamente y también por lo que ha podido exponer, ¿se trataría de que se tratan firmas escaneadas? Conforme. Le pregunto sobre este punto, como son documentos emitidos por privados, ¿hay alguna formalidad que le impida hacer ello? ¿O alguna regulación a la normativa para este tipo de documentos de experiencias? Sí, claro. Sí, dígame. Acabo de comentarle la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Donde requiere, o sea, si bien es cierto, se pueden utilizar firmas escaneadas, pero las mismas tienen que revestir originalidad y además mantener acorde con el tema de la legislación vigente y sobre todo los criterios jurisprudenciales, ¿no? Ninguna persona puede firmar dos veces un mismo documento con las mismas características, tiene que haber una variación, ¿no? Y aparte de ello, tiene que tener en cuenta que la pericia practicada, si bien es cierto, es de tipo grafotécnica, pero tiene que ver con el anacronismo, ¿no? Con determinar caracteres de texto, similitudes de texto y sobre todo con las firmas utilizadas para respaldar la veracidad de las mismas, ¿no? Si usted verá incluso del expediente mismo, puede verificar que las firmas inclusive presentan decoloración, no son legibles, son ilegibles, entonces además no hay ni siquiera una dirección electrónica, no hay un número de teléfono donde ustedes puedan justamente verificar, ¿no? Sí se Una ha percatado. consulta. Bueno, la verdad es que indistintamente del contenido de cualquier documento, y esto es en este caso, cualquier otro caso, para hacer una fiscalización posterior, tampoco se usa mucho esa información, la verdad, se usa la información que está en fuentes oficiales, ¿no? Hay que Direcciones tener de en cuenta. SUNAT y demás, ¿no? Eso sí, claro, creo que eso Sí, no tenemos que comentarlo, sí, claro. pero entonces entiendo un poco la posición, e iría por el tema de que las firmas son escaneadas y porque existe, digamos, una similitud en los textos de estos documentos. Comprendo la posición de la parte. Muchas gracias. De mi parte, no tengo más consultas que realizar. Gracias. Muchas gracias, doctor. De igual modo, consulto al doctor César Llanos si va a formular alguna pregunta. Buenas tardes. No tengo preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por mi parte, no voy a formular preguntas. En todo caso, este tribunal procederá a evaluar las diversas tesis que han sido planteadas en el marco de este recurso de apelación. Procederá también a disponer las actuaciones que considere pertinentes y en ese sentido se resolverá conforme a la normativa vigente. Con ello vamos a dar por término la presente audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenas tardes.